Ousmane Dembélé volvió en esta última convocatoria a la selección de Francia, después de no hacerlo desde el año 2018. Entre lesiones, bajo rendimiento, Deschamps no lo había convocado, sí lo convocó en esta última convocatoria. El otro día jugó unos minutos, hoy jugó como titular y consiguió anotar un gol después de mucho tiempo con Francia, un gol que, digamos, que da continuidad a su buena racha, a su buen momento de continuidad en el juego, sin lesiones, de venir marcando, porque también hay que recordar que con este cambio de esquema de Koeman, si bien tenemos en mente al Dembélé fallando en París, Dembélé recordemos que ha marcado en el Pizjuán contra el Sevilla, que ha marcado en el Camp Nou en Copa contra el Sevilla, que ha tenido todas esas ocasiones contra el Paris Saint-Germain donde solo le faltó acierto, y contra la Real Sociedad pues marcó ese gol, además del que le quitaron, ¿no? O sea, con este cambio de esquema y con este nuevo posicionamiento, en la mayor parte de los partidos ha conseguido marcar y está consiguiendo tener ocasiones y tener un rendimiento protagonista, ¿no? Esto lo comento para hablar del tema que hace algunas semanas, o incluso a lo mejor puede que ya hace algo más de un mes, comenté sobre el tema de la renovación de Ousmane Dembélé. Recordemos que el jugador termina contrato en junio de 2022 y que, bueno, este momento es decisivo, ¿no? El Barça tiene que decidir si lo renueva o si en este mercado de verano pues lo intenta utilizar como un jugador para conseguir fondos, precisamente pues para luchar, ¿no? Por ese fichaje de Haaland. Y precisamente en este vídeo quiero ir más por ese camino, ¿no? La otra vez hablé en aquel vídeo de mis dudas respecto a su rendimiento, a su milagrosa recuperación justo ahora que viene la Eurocopa y el Mundial, ¿no? Y que termina contrato, cosa que me hace desconfiar, y por supuesto lo voy a volver a repetir, porque es que a mí me parece importantísimo que la directiva, el cuerpo técnico y todos lo contemplen, a pesar de que algunos digan, no, pero ¿cómo vas a desconfiar de los jugadores? ¿Cómo voy a desconfiar? Pues porque hay muchos casos. Porque hay demasiados casos, porque está el caso de Gareth Bale, o sea, no puede ser que tengamos el caso de Gareth Bale y otros jugadores, o sea, tan claro delante nuestra y no nos fijemos, ¿no? en lo que pueden hacer los jugadores. Entonces, el Barça tiene que mirar por sus intereses y es hora de hacerlo, ¿no? Y el momento es ahora. Dembélé, yo ya sabéis lo que opino de él. Antes de que lo ficháramos, a mí, vamos, o sea, me pareció siempre un jugador espectacular, con un potencial para estar entre los 10 mejores del mundo. Las cosas fueron complicadas desde el principio. Yo aquí siempre pedí paciencia, lo defendí. Siempre me ha parecido pues un jugador con capacidad, por supuesto, dando el máximo, siendo un jugador ambicioso, con ganas de hacer cosas importantes en el fútbol y con suerte con las lesiones. Estoy absolutamente convencido de que Dembélé triunfaría en el Barça y de que sería un acierto renovarle. Porque tiene, bueno, en mayo, en un par de meses, va a cumplir los 24 años de edad. Empieza ahora a estar en una edad que quizás es la mejor que puede tener un futbolista. Si bien esto siempre va a depender del estado físico y de determinadas cuestiones, ¿no? Pero ahora mismo, pues después de todo lo que ha pasado, si él se mentalizara, desde luego podría ser una opción interesantísima. Esto vaya por delante. Yo quiero dejar claro que yo no dudo del jugador en ningún momento, no soy de los que duda o dice, no, pero es que Dembélé tal. No se trata, como ya hemos comentado muchas veces, no se trata solamente de si el jugador es bueno o es malo. No se trata de si tiene potencial o no lo tiene. Se trata, evidentemente, de la actitud del jugador, se trata de las necesidades objetivas que tenemos como equipo, y se trata también, pues eso, de ver y analizar bien el tipo de plantilla que tenemos. Porque si analizamos el tipo de plantilla que tenemos, ayer hablábamos, ¿no?, de esta posibilidad del Barça low cost, ¿no?, sin fichar a Haaland, sin fichar, esto quiero destacarlo, porque alguno me dirá, pero si ayer ponías a Dembélé en la alineación, tal. Claro, estamos hablando de un equipo sin Haaland, estamos hablando de un equipo sin fichajes, con la salida de Griezmann, Coutinho, Pjanic y tal, ¿no? Pero hay más escenarios y, por ejemplo, como digo, para luchar por el fichaje de Haaland, uno de los recursos, tanto para obtener dinero por el traspaso, que con esta revalorización que él está haciendo gracias a su buen rendimiento, y también, bueno, habrá que ver pues cómo rinden los próximos partidos, pero ojalá vaya más. Si va más, evidentemente lo mínimo que deberíamos ser capaces de sacar son 50 millones de euros.
por la edad del jugador, por el rendimiento que está dando, porque parece dejar lejos las lesiones y, por supuesto, es un jugador que puede incrementar su valor en el mercado. O sea, sobra decir que el Barça, si traspasa a Dembélé, corre el riesgo de que el futbolista corre el riesgo de que te suceda un Salah, o te suceda un Salah al Chelsea, me refiero, de que pues no lo supieron valorar y luego llegó al Liverpool y un entrenador que supo sacarle el 110% de rendimiento lo convirtió en un futbolista de valor de mercado 200 millones de euros. Dembélé para mí es un futbolista con esas cualidades, pero para sacar máximo rendimiento de esas cualidades, insisto, la mente y la ambición y la motivación es muy importante, y la profesionalidad, la seriedad. Entonces, todo eso está en duda. Pero aún así, yo pienso que el Barça, si tiene, siempre que existan opciones reales de fichar a Haaland, y por ejemplo más si traspasamos a Ousmane Dembélé, yo creo que el Barça debería hacerlo. Yo tengo que decirlo con toda la sinceridad. Una vez hecho esta introducción, tengo que decir con toda sinceridad que si el Barça puede o se ve, por supuesto, beneficiado de un traspaso de 50 millones de euros o a lo mejor incluso más, yo qué sé, 40 con variables, ¿no? O vete tú a saber. Insisto, esto lo que comento siempre, ¿no? El tema económico, quien conoce a precisión cómo van las pérdidas y las ganancias y cuánto, por qué cantidad mínima lo tiene que vender, solo es Laporta y su junta directiva. Ellos serán los que negocien y pongan el precio. Pero si, repito, podemos con el traspaso de Ousmane Dembélé, por lo que consigamos de traspaso y por quitar también ese salario, que son 9 millones de euros netos según la prensa, o sea, 9 millones de euros netos, 8 o 9 millones de euros netos, ¿no? Es decir, al Barça le cuesta unos 15, 16 millones de euros brutos cada año el tener a Ousmane Dembélé en la plantilla. Entonces, si el Barça puede conseguir este dinero por el jugador, yo desde luego buscaría ese traspaso. Hoy se vuelve a comentar que el Manchester United es el que más interesado sigue estando, ¿no? De hecho, ya hubo contactos. Imagino que si estaba interesado en octubre, donde querían la cesión y luego pues tener una opción de compra por, que sería eso, unos 50 millones de euros, si no me equivoco, lo que pagaban. Ahora, teniendo en cuenta que ya nos está lesionando y tal, por mucho que le quede un año de contrato, si bien, claro, eso de que solo le quede un año de contrato nos pone en inferioridad para negociar. Pero yo creo que 50 millones de euros, 40-50 millones de euros deberíamos ser capaces de obtener si el jugador sigue rindiendo al alza. Yo pienso que prescindir de Ousmane Dembélé, correr ese riesgo de dejar ir a un jugador que a lo mejor los próximos 5 años consigue dar un salto de calidad y convertirse en ¿cómo habéis dejado salir a este tío? Pues pienso que es un riesgo que podemos correr siempre y cuando sea a cambio de que llegue Haaland, porque el perfil de delantero que da Dembélé lo podemos tener con Ansu Fati. No exactamente lo mismo, no es tan explosiva esa velocidad, pero lo podemos tener para este esquema, para el 3-6-1, lo podemos tener con Ansu Fati. Sí que es cierto que hay que esperar a que se recupere y ver cómo se recupera y tal, pero lo podemos tener con Ansu Fati. Y el perfil de extremo lo podemos tener para mí en Trincao, que es un jugador que, insisto, a mí me parece con un potencial espectacular en el 1 contra 1, en la conducción. De hecho, pues ya lo comenté en un vídeo donde los comparé a los dos, ¿no? Para mí técnicamente, para mí es un jugador con una calidad que puede perfectamente suplir a Ousmane Dembélé. Son diferentes, pero al mismo tiempo como extremos son jugadores que te pueden aportar lo mismo, lo mismo. Incluso parte de mí piensa que Trincao para nuestro estilo es mejor porque es más preciso. Es más preciso, tiene una mayor calidad técnica, una calidad técnica más depurada. Dembélé es muy explosivo, es muy físico, muy anárquico y a veces pues vemos estos errores suyos, ¿no? En los pases, en movimientos muy toscos, que como que, no sé, hasta parece torpe, ¿no? En determinados momentos. Y como que no termina de encajar en un fútbol tan asociativo. Trincao, por ejemplo, da la sensación de encajar más. Con esto, repito, yo en Dembélé confío plenamente, sea como extremo, sea en esta posición, donde en esta posición, ya lo he comentado, si mejora en la finalización, podría convertirse en un futbolista espectacular. Espectacular, porque
con esa capacidad para el desmarque, el 1 contra 1 que tiene y luego que es capaz de rematar desde cualquier perfil, por ser ambidiestro, pues evidentemente si consigue mejorar en ese tramo final del campo se puede convertir en una auténtica máquina de hacer goles. Pero, insisto, es que como 9, Haaland es difícilmente, yo creo que difícilmente, si aparece alguien en los próximos 10 años del nivel de Haaland en ese tramo final, es que Haaland es un Lewandowski, es decir, es top, o sea, es así, es de lo mejor que uno puede encontrar, por no decir el mejor que uno puede encontrar en esos metros finales, como 9. Y el Barça va muy necesitado, yo creo que vamos muy necesitados de un perfil como Haaland. Entonces, teniendo en cuenta que está en Ansu Fati, teniendo en cuenta que está trincado, teniendo en cuenta que tienes la opción también de fichar a Memphis Depay gratis, yo sé que quizás esto en estos momentos, y más teniendo en cuenta que en este canal pues he siempre defendido a Dembélé y aquí hay muchos defensores, ¿no?, de Dembélé, cosa que entiendo. Y ya digo, si se queda en el Barça, pues fenomenal, pero fenomenal debo reconocer que con miedo, Debo reconocer que con miedo, por lo que ya comenté, del tema de la Eurocopa, las lesiones, todo esto, y el miedo a que el Barça de renueve y el futbolista diga, bueno, 5 años de contrato a vivir la vida. Entonces a mí esto me da, pues como Bale, o sea, Bale, Isco, Marcelo, todo esto que ya hemos comentado en otros vídeos, ¿no? A lo mejor no es así, a lo mejor se centra totalmente en su carrera y quiere hacer historia en el Barça y estos próximos 5 años es una auténtica barbaridad lo que hace, ojalá. Si renueva, ojalá. Si no renueva, evidentemente, ojalá que no, porque se iría un rival directo y podríamos tener problemas, ¿no? Pero a mí, ya digo, me da bastante miedo. Luego hay otro punto que hay que contemplar. Se está comentando que Dembélé está dispuesto a negociar, pero que lo de bajar el salario, nada de nada. Nada de nada. Es lo que se está empezando a comentar. Y claro, el salario de Dembélé se supone, es que es una de las cosas que deberían... Yo creo que se pueden encontrar fórmulas, ¿no?, del estilo, pues una especie de lo que se hacía con Neymar, de una revisión anual. O pagar fijos más variables, que yo pienso que es una fórmula que deben empezar a sí o sí. De hecho, estos días quería comentar también algo sobre eso, más en profundidad, porque, en fin, pienso que sería mejor, ¿no?, precisamente para evitar este tipo de casos tipo Gareth Bale. Si Dembélé no acepta nada de esto, si Dembélé dice, no, yo cobro ya 9 netos, yo quiero más, quiero 11. O quiero como mínimo 9, cuando es evidente que el Barça tiene que bajar masa salarial, pues para mí es que no hay demasiado que discutir. Es decir, yo creo que el Barça, en la situación económica en la que se encuentra, con los jugadores que tiene en la delantera y con la necesidad en estos momentos de intentar un fichaje estratégico o poder competir por ese fichaje estratégico como es el de Haaland, pues pienso que como mínimo tienen que pensarlo a profundidad. Y tener informes del jugador, de la etapa de Valverde, como ya comenté en su momento, de lo que hacía con Valverde, de lo que ha hecho en la breve estancia de Setién y lo que ha hecho esta temporada. Koeman y su cuerpo técnico, la gente pues que tiene que estar encima y saber, ¿no?, más o menos pues cómo entrena, cómo respira en el día a día, ¿no?, cómo va. Porque es fundamental saber la profesionalidad, la adaptación del jugador, si ahora se siente realmente adaptado, que eso es lo que se dice, ¿no? Ahora sí que se siente adaptado, se siente a gusto en Barcelona y tal. Eso es fundamental, que realmente él se sienta del Barça y de Barcelona. Si es así, pues bueno, ya es importante, porque también puede ser simplemente que los primeros 2 años, pues siendo un jugador introvertido, siendo una persona introvertida, llegues ahí, no conoces compañeros, eres un chaval muy muy joven que acaba de llegar sin pretemporada, sin nada más llegar, te lesionas y estás 4 meses sin entrenar con tus nuevos compañeros. Es que no ha ayudado nada, la situación que ha tenido Dembélé no ha ayudado en nada, porque ha llegado un equipo viciado, ha llegado un equipo de dinámica de entrenamientos light, en medio de un nivel de juego del equipo que no es el del Barça bueno, ni muchísimo menos. Ahora sí que se empieza a aparecer bastante más, y evidentemente durante todo ese tiempo pues ha estado en un equipo que no jugaba bien, en un equipo con un vestuario lleno de pues club de amigos, como veníamos comentando, con muchas lesiones provocadas muy probablemente por un nivel de preparación físico deficitario,
Y está claro que todo esto le ha perjudicado, pero claro, ¿quién puede asegurar que solo es culpa de eso y no es culpa de que el futbolista sea poco profesional, poco serio y que lo que quiere el futbolista pues es un último contrato fuerte o otro contratito de 5 años con un muy buen dineral y a partir de aquí pues yo paso de todo y si la gente me critica pues me hago la víctima y me aparto y como me tratáis mal pues ya no juego nada y... O sea, todo eso desde luego es que se tiene que contemplar, ¿eh? Se tiene que contemplar porque es muy importante para el futuro del Barça, ¿eh? Es muy importante porque hay un jugador como Trincao ahí que si está Dembélé pues lo va a tener mucho más difícil. Es un momento donde podemos sacar dinero por él y si se queda en el Barça y las cosas, por ejemplo, si se queda en el Barça y nos hace un Bale, evidentemente es un futbolista que va a terminar saliendo a 0 euros, pero eso sí, cada año vamos a tener que pagar el dinerito, o sea, el dinerito no, el dinerazo que cuesta un salario como el de Ousmane Dembélé, que es un pastón para el Barça y más en estas circunstancias. Entonces, a mí el jugador me encanta, a mí, ya digo, yo creo que si él se centrara, si él tuviera mentalidad fútbol, mentalidad de ser importante en el fútbol, creo que podría serlo, desde luego, pero al mismo tiempo me sigue preocupando mucho. Y estando el tema Haaland ahí, pues yo no sé cómo lo veréis vosotros. Si creéis que sería buena idea un traspaso para intentar obtener dinero y tener más fuerza para ir a por Haaland, así como evidentemente no solo Dembélé, otros jugadores, ¿no? Lo que hemos comentado ya en otros vídeos, Emerson, Firpo, etcétera. Habrá que ver lo que puede sacar el Barça por ellos. Y por cesiones, con opción a compra y todo este tipo de operaciones pues que vayan a hacer cuando termine la temporada. En todo caso, Dembélé posiblemente es el futbolista por el que el Barça más puede sacar, por su juventud, por el nivel que tiene, por el nivel que saben todas las direcciones deportivas de Europa, porque cuando lo fichó el Barça, evidentemente, estaban detrás de él los grandes clubes de Europa. El Madrid lo quería fichar también. Y evidentemente pues tiene un nombre, ahora parece que está empezando a recuperar ese nombre y bueno, es posiblemente un futbolista llave para que podamos tener más opciones todavía en la lucha por Haaland. ¿Lo traspasaríais si fuera a cambio de garantizar la llegada de Haaland? Yo desde luego sí. Yo tengo que reconocer que sí, porque creo que es más necesario, bueno, mucho más necesario el perfil Haaland, ya que teniendo a Trincao y teniendo a Konrad pienso que en ese tipo de perfil de jugador de 1 contra 1 lo tenemos y al mismo tiempo, y además son incluso más jóvenes, o sea, Trincao tiene 20-21 y Konrad pues, creo que son 19-20, entonces son futbolistas todavía con más recorrido, con un salario más bajo, que tienen mucho por delante. Si las lesiones respetan siempre y luego en lo de Haaland pues es eso, es decir, es un fichaje estratégico y necesario. Cuando hice el vídeo el otro día veía mucha gente que me decía no, pero ¿cómo vas ahora tal? ¿Cómo vas a desconfiar de tal? O sea, ¿cómo voy a desconfiar? Por Dios, ¿cómo? Más bien la pregunta es ¿cómo no se va a desconfiar? Es decir, ya no se trata ni de confiar ni de desconfiar, se trata de estar alerta. De estar alerta y de no ser, oye tío, ha pasado esto, durante 3 años prácticamente no ha jugado. Y aquí nosotros no tenemos la certeza desde fuera de que no, es que no ha jugado, pero no tiene nada que ver con Dembélé, no es culpa suya y tal. Los rumores lo reconoció la gente de la dirección deportiva cuando fichamos a Ousmane Dembélé, que ya no está, el equipo de Robert Fernández. Lo reconocieron ellos, que sabían de determinadas faltas de disciplina de Ousmane Dembélé, que las tenía en el Dortmund con Tuchel y las tenía también, y lo reconoció abierta y públicamente de Sams, el propio el propio seleccionador de Francia, que decía aquello de que tenían algún problema con la puntualidad, no solo de Dembélé, sino que creo que también Mbappé. Entonces, estas cositas están ahí. Estas cositas están ahí. Y ya digo, es bastante curioso que ahora, justo cuando se acaba el contrato y llega la Eurocopa y el Mundial el año que viene, pues por arte de magia ha vuelto. Mínimo alerta, yo ya no digo desconfiar, pero mínimo alerta hay que estar. Y más cuando, lo que acabo de comentar, el jugador para conseguir tal cantidad y necesidad de tener la mejor situación económica posible para poder para poder intentar fichar a Haaland. Digo lo de intentar, no vaya a ser que se ofendan nuestros queridos amigos. En fin, yo lo veo así. Por supuesto, si Dembélé continúa, seguiré. A mí, ya digo, es un jugador que me encanta.
Habrá que ver. Miedo, reconozco que miedo tendré si le renuevan. Inmediatamente me entrará pues el miedo de, a ver si este tío no se va a relajar a partir de ahora o va a empezar a pasar de todo. Pero si se queda, por supuesto, espero que sea capaz de hacer buenas temporadas, un rendimiento que vaya siempre a más. Que vaya siempre a más. Y si sale, pues esperemos que el Barça con esa cantidad pues pueda aspirar a luchar por Haaland con todas las opciones del mundo. En fin, lo dicho, os animo a que en la caja de comentarios os marquéis vuestras impresiones. ¿Qué haríais? Por supuesto, la directiva ya tiene que estar en ello. La directiva, el cuerpo técnico, se está comentando en prensa que Koeman que sí, que lo quiere, que le pide, que les ha pedido que renueve y todo esto. Bueno, evidentemente si Koeman es partidario, si le va a entrenar bien y todo esto y tal, bueno, pues que renueve, por supuesto. Pero claro, no sería una buena jugada el intentar obtener dinerito para tener más opciones de ir a por Haaland. En fin, yo lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os saquéis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell.